En Iztapalapa, Rubén López Córdoba, 66 años. Héctor, eres un cínico que recibes tu chayote del gobierno. Es evidente el fracaso de México como país. Ay, y ya no digo como nación. Pero tú y tu déspota hijo tienen que entender al neoliberalismo que el PRI y el PAN han estado deteriorando. Compórtate si puedes, pero como hombre, que lo diga tu edad mental corrupta y mentirosa. ¿Qué? ¿Cuántos insultos caben en una llamada? Sale barato, ¿no? Pero no dice por qué. Pues porque estamos hablando de que México ha ido despacito pero progresando, porque aseguré que este país ha ido superando todos sus problemas, excepto el de la seguridad. Sí, ¿y por qué hay inseguridad? Porque durante muchos años hubo un crecimiento insuficiente. El único año en que hubo un crecimiento sustancial fue 2000, precisamente el último de Cedillo, en que se rebasó el 7% de crecimiento de la economía, que era un crecimiento tradicional en el país hasta el último año de López Portillo. Entonces, ese problema del bajo crecimiento implica baja tasa de creación de empleos. Entonces, los jóvenes que llegan a la edad de buscar trabajo encuentran muy limitada la oferta y el pago de ese trabajo es muy limitado. También estuvo sujeto a candados muy graves que desde luego estaban destinados a acabar con la inflación, pero que no se suspendieron cuando ya era el momento de que el país creciera y creara empleos y que no se nutriera primero la economía subterránea y después la delincuencia. Bueno, de acuerdo, no hemos tenido el avance que requiere este país, pero no hubo negativo, siempre ha ido positivamente avanzando. Una excepción en el 2008 con la gran crisis internacional que nos pegó fuerte aquí, que bajó un X% el producto, pero eso no puede atribuirse al sistema político mexicano, sino al sistema internacional que se derrumbó en ese año. Pero si dice Mario que el año 2000 fue el último en el que hubo un crecimiento real, entonces... No real, elevado al nivel del 7%. Elevado el año pasado hubo un crecimiento real, nada más que fue del 2%. De 1 Pero el año 2000 fue el año de la alternancia. El año 2000 es en el que cambian los partidos y hay uno diferente en el que se asume, pero que en asume el poder. nada más. La crisis de diciembre. No, esa fue en el sexenio anterior. En el sexenio anterior. Fox sube el 1 de diciembre de 2000. Por no eso, le toca. Entonces, si 2000, por eso, a eso me refiero, fue el último bueno, según Mario. Crecimiento alto. Crecimiento alto. Entonces, de ahí con la alternancia empezamos a disminuir. Sí. Sí, porque el propio Fox decía, cuidado con los crecimientos altos, hay que bajar la inversión pública porque se está calentando la economía. La tenía que ralentizar, según su concepto. Su criterio. Sí. Entonces, Pero, ¿cuál es la solución? Pero lo más importante, yo no lo sé. Mire, comparémonos, es mala la comparación, pero esas crisis mundiales se llevaron a muchos países entre las patas, poderosos. Y México, como quiera, seguía de pie. Claro que tenemos el petróleo, claro que tenemos la minería, claro que tenemos industrias que son poderosísimas en México, que es lo que nos mantiene. Pero hay países que quedaron devastados. Sí. Se decía, había un comentarista que aquí mencionamos mucho a veces, de la jornada de cuestión económica, que decía, en México no notamos la crisis del 2008
porque estábamos en crisis desde antes y seguimos en crisis después. Bricia López, el dinosaurio de Serrano y sus amigos los chayoteros. ¿Qué? Nada más. Pues nomás un calificativo. Pero chayotero ¿qué también. ¿Por qué? decimos? ¿O qué? ¿Qué hicimos? ¿Qué le motivó ese comentario? Y sobre todo, ¿qué pruebas tiene de chayotero? No, lo de dinosaurios sí, no me lo quito. Por más ganas que le eche. Pero a mí el chayote que me gusta es el que parten nada más y le sacas la semillota, que me encanta. Sí, no insulten así porque le restan categoría al programa. Tiene que ser su crítica un desafío. Sí, y decir algo porque dijo esto y esto y esto. ¿Ya? Y está mal. Dijo esto y está mal, está equivocado. No tiene razón. Abel Pérez, qué bárbaro, señor Serrano. Se le nota la tendencia en contra del señor Obrador. Según usted, México siempre ha progresado, pero no son claras las cifras de cuando entró Peña Nieto y los actuales precios. A ver, ya hizo una revoltura que no tiene pies ni cabeza. ¿Dónde está mi tendencia contra el señor Obrador? No existe hasta este momento en toda la charla que hemos tenido. Ahora, según yo, dice Abel, siempre México ha progresado y así es. Es innegable. No hemos ido hacia atrás. Nos ha ido regular a veces, pero nunca con cifras negativas. No. Y luego, de cuando entró Peña y los actuales precios, pues ese es un fenómeno que se llama inflación, de la que no nos hemos escapado. Ningún país. Ninguno. Todos los presidentes entran con un precio y salen con otro. Bueno, pasa hasta en Estados Unidos, pasa en cualquier país, pasa en Europa, en Japón, en Noruega, en esos países pasa. Y qué curioso, porque hasta que usted trajo a Andrés Manuel, creo que no lo habíamos mencionado. 60 años en Coyoacán, José Antonio Barrales Sánchez. Héctor, comentas que Salinas de Gortari nos dio seguridad. Desde mi punto de vista, fue el peor error de este país. Ahora sí me hiciste enojar. Al parecer, ya se te olvidó que le quitó ceros al peso. A ver, usted, amigo mío, habla de seguridad y luego se brinca a los ceros del peso. ¿Por qué no hay congruencia, don José Antonio? Porque una cosa es seguridad, que la teníamos, oiga, estábamos en la gloria. En cuanto a seguridad, en la noche, podíamos ir a cualquier lugar, no nos asaltaban en cualquier lado como ahora. ¿Qué le pasa, José Antonio? Bueno, ha sido un proceso de deterioro de la seguridad que viene desde antes de Salinas y continúa después de Salinas, ¿no? Eso no puede haber duda. Pero lo de quitarle ceros al peso, ¿no se acuerda usted los precios? Uno llegaba y veía, no sé, una lata de algún alimento, de frijoles, 2 millones de pesos. ¿Qué es eso? Los salarios, llegaban los cheques o los sobres por millones de pesos. Los billetes eran una ridiculez, la cantidad de ceros que tenían. Es que la solución que ya se había hecho en época de la Revolución, en 1921, fue volverle a dar al peso el valor equivalente al que tenía antes de la crisis inflacionaria. Igual sucedió en Alemania. En Alemania los precios llegaron a ser de millones
de pesos, la gente usaba carretillas para llevar los billetes. Bueno, cuando acabó la inflación, le quitaron ceros al marco y volvió a convertirse en el marco común y corriente. O sea, se sobrepone uno a la crisis inflacionaria y retorna la moneda al valor que tenía originalmente. Se acabó, que eso es todo lo que se hizo. De Hidalgo, Fernando Ortiz González, 60 años. Acerca del comentario que hizo Héctor sobre Salinas de Gortari, aquí en Ciudad Sagún, Hidalgo, Gortari vendió más de 300 empresas paraestatales y dejó a mucha gente desempleada. Y dicen que nos fue muy bien. Ja, 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 ja. Yo no digo que haya sido perfecto, pero 300 empresas. Exageración. Vendió dos ahí en Ciudad Sagún, la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril Dina. y Diesel Nacional. Es las únicas que vendió ahí. Pero, a ver, corríjanme, pero creo que Dina ya no estaba funcionando para entonces. No importa, pero fue las que vendió. Ah, claro, En pero Ciudad Sagún había dos. Pero había que venderlas, Dina, por lo menos Dina. No sé. No creo, porque tenía mercado garantizado, productos de alta calidad. Yo nunca me expliqué por qué vendieron Dina, ni Nacional Hotelera, por ejemplo, que funcionaba con números negros. Nacional Hotelera, sí. Porque hubo muchas críticas acerca de empresas que manejaba el Estado. Y entonces se fueron deshaciendo de ellas. Sí, y ese dinero que pagaron por ellas se disolvió, no lo vimos. No se reinvirtió en una producción, ese es el problema. Pero ya no podía mantener esas empresas con empleados que no podía correr. En Azcapotzalco, Alicia García Martínez, 55 años. Como dice el dicho, cada quien habla como le fue en la feria. Héctor se la pasa como pez en el agua. Habla y dice que el PRI es lo mejor. Entonces, que ya no se asuste de los reportes de Marcos Hipólito, porque eso es gracias al PRI. A ver. Y cuando dije yo que el PRI era lo mejor. Nadie habló del partido. No, incluso señalé que habiendo alternancia con el PAN 2 sexenios, México siguió avanzando, no el PRI. Nadie dijo del PRI, Alicia. Dijimos que México ha tenido un avance muchas veces lento, injusto incluso, pero no que haya tenido un retroceso. Y nadie mencionó al PRI. Alicia, yo creo que usted debe revisar su manera de analizar y escuchar, porque rotundamente niego yo haber dicho lo que usted señala. Sara Luevano. Ay, este es un pasquín mañanero. Debería ser un programa de historia, pues en vez de analizar política porque son demasiado malos. Y si dan historia, por favor lean. Pero es a ver, es que no se entiende así como lees. Este es un pasquín mañanero. Muchas gracias. Por lo menos un pasquín te entretiene. Y tiene un costo cuando vas por él al puesto de periódicos. Debería ser un programa de historia, pues cuando cabe. Cuando hay fechas importantes, hablamos de la historia. En vez de analizar la política, no analizamos política, comentamos lo que en política puede resultar de atractivo, de interés general, pero no tratamos de disminuir esa cantidad absurda que nos han echado encima. Son demasiado malos. Y si dan historia, pues lean, dice Sara. Pero ¿cómo sabe? Si no damos historia, ¿cómo sabe que no sabemos historia? No haya congruencia, es lo peor en una llamada que nos hace perder tiempo. Criticar por criticar, sin señalar un solo
punto en que diga ella, están equivocados en esto. No se le ocurre. Marta Góngora, más decepcionada de estos mequetrefes no puedo estar. Aún sigo confundida e indecisa a quién darle mi voto. Ese es el problema, que no se definen, que no muestran pantalones, energía, firmeza, sino que divagan, andan entre dos aguas y todos estamos en la misma situación. De Coajimalpa, Arturo Ramírez Segura, 63 años. Felicito a todos los integrantes de la mesa. Se ve que son gente muy preparada. Mi admiración para Mario Méndez. Ay, gracias. En cuanto a política, cuando César habla, todos lo contradicen, en especial Héctor y Manelik. Bueno, cuando hay que contradecirlo, por supuesto, y seguiremos haciéndolo, y no solo con él. Acabamos de tomar el recado de esta muchachita y lo releímos. Hay que ir corrigiendo sobre la marcha en donde se puede. Y continúa Arturo Ramírez Segura. Yo creo que César es un hombre muy preparado. Ahorita recordé cuando Peña Nieto dijo, crisis solo en su mente. Héctor, ya no nos chupamos el dedo. Me gusta el programa, pero en política es un asco. Pero la política es un asco. Empezando. Sí. ¿De dónde sacamos cosas valiosas de la política actual, por favor? Y además hemos hecho críticas muy puntuales a diferentes temas particulares, que es para lo único que tenemos argumentos. No podemos discutir abstracciones. Inventar. Pero a mí sí me da mucho gusto esas llamadas. Mire, esa gente que dice que somos un pasquín, que no sabemos de política, quiere decir que ellos sí saben. Y que sus conocimientos son plenos y que están seguros de lo que van a votar y lo que van a hacer cuando les toque. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Me da harto gusto. El lindavista Alfredo Morales Vázquez, 40 años. Yo creo que Serrano es chayotero, porque dice las cosas a medias. Si no fuera chayotero, diría las cosas tal cual son. Ya sé que este comentario no lo van a pasar, porque si comenta algo del gobierno diciendo las cosas tal cual son, perdería el empleo. ¿Cuál es? ¿Qué? A ver, un ¿Qué dijo? ejemplo de una cosa tal cual es. No la dan. Son críticas en abstracto. Es como criticar a la caspa. Es muy mala la caspa, pero ¿qué? O ser chayotero. Chayotero, ¿qué significa eso? Medio chayotero. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está el modo de observar que sí hay chayote en ese personaje? Pequeñas diferencias de criterio entre lo que él se ha formado en su mente ya implican que hay un nivel de corrupción o de chayotaje. Pero pues no todas las diferencias con su criterio se deben al chayoteo. 65 años en la delegación Gustavo Amadero. Micaela Cordourier Jiménez. Acerca del debate de ayer, es una pérdida lamentable de tiempo. Deberían de hacer un protocolo de cómo llevarlo a cabo, porque es lo mismo. Siguen con los mismos problemas del pasado. El pasado es pasado. Deberían ver para adelante. Para mí, ninguno vale la pena. Son unos hipócritas cortos de ideas.